Va a hacer la mecánica, ¿verdad? Aquí le he vuelto yo, ya le expliqué la mecánica y todo. Hermano Eliezer Alberto Espinosa Santana, usted confiesa con su boca que Jesucristo es el único suficiente Salvador de su vida. Sí, confieso públicamente que Jesús es el Salvador de mi vida, porque Él es el Hijo de Dios, el cual yo he creído para que en Él tengamos vida nueva. Amén. ¿Cuánto le da palmas, Rey? Como no hay un impedimento, ¿verdad? Hermano Eliezer Antonio Alberto Espinosa Santana, conforme ha creído en Jesús, en esta tarde, como ministro de Casa de Restauración Ríos de Agua Viva, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A su nombre? Vamos a orar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros. Les traía una pequeña reflexión y es que, tomándome como ejemplo, hace un año aproximadamente, más de un año y unos días, Dios me dio el privilegio de bautizarme, de bajar a las aguas del bautismo. Y es un sacramento, ¿verdad? Es un mandato que nos da el Señor Jesucristo, que al igual como Él se bautizó y que Él no necesitaba bautizarse porque Él es perfecto. Su vida es perfecta, pero se bautizó y la Biblia nos dice de que se bautizó para cumplir toda justicia, ¿verdad? Y dice el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, dice. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y se bautizó dando inicio a su identificación pública con los pecadores, identificación que culminó en la cruz del Calvario. Este acontecimiento lo relatan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sacramento o mandato que todos los cristianos deben de hacer caso. Junto con la cena del Señor, el bautismo en creyentes, junto con la cena del Señor, son los mandamientos simbólicos que la iglesia local nunca deben de hacerlos a un lado. Y si una iglesia local no está practicando estos dos mandamientos, están cayendo en desobediencia. Y creo que Dios disciplina a esa iglesia. Todo creyente debe ser bautizado, como ya lo dije,
porque Jesús lo hizo. Solo hay que echar un vistazo al libro de los Hechos, que es un libro narrativo, que todos los que creían en el Evangelio fueron bautizados. Incluso el apóstol Pablo fue bautizado. Y hay mucha controversia respecto a este tema, con que si hay que bautizar en el nombre de Jesús, si hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la realidad de las cosas es de que es un tema secundario. También vemos los pensamientos que tienen muchas personas, cristianos que visitan una iglesia local, que son miembros o que visitan una iglesia local, como esperar a que arregle mi vida porque realmente están en desobediencia o están en fornicación, no han declarado su fe públicamente. Pero surgiría una pregunta, y es: ¿cuánto tiempo vas a dilatar así? ¿Cuánto tiempo vas a estar en desobediencia? Mi vida fue una vida de que yo vivía equivocado. O yo tenía una perspectiva de que yo podría durar toda mi vida así en fornicación, y gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mí y me dio el privilegio de casarme con mi esposa, y luego de eso pues bautizarme. Y son cosas de que uno como creyente debe de ponerse a pensar. Debe de ponerse a pensar de que tal vez nos morimos engañados, creyendo que vamos a la presencia del Señor, pero practicando el pecado. Y no, la fornicación es bastante grave. Es un pecado de que Dios no se complace ni con ese ni con ningún pecado, porque Dios aborrece el pecado. Solo hay que pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos dé la oportunidad de arreglar nuestra vida. Como vemos en el libro de los Hechos, es un libro narrativo, y vemos que después que las personas creyeron en el Evangelio, inmediatamente se bautizaron. Inmediatamente dijeron, vemos el ejemplo del eunuco, ¿verdad? Que Felipe lo evangelizó, creyó en la palabra del Evangelio, en la palabra de Dios, y en ese mismo instante él pidió ser bautizado. Vemos al mismo apóstol Pablo, que después de que fue salvo, él fue bautizado. Vemos a Cornelio, vemos al carcelero que después de haber creído en el Evangelio, él y toda su casa fueron bautizados. Así que el bautismo es un mandamiento del Señor de que todos los creyentes, todos los que han recibido la gracia del Señor, que han sido salvados por Él, tienen que bautizarse. No es que el bautismo salva, porque en el relato bíblico primero reciben los creyentes, las personas reciben la salvación, después se bautizan. No es como algunos dicen que el bautismo salva, no. El bautismo no salva, porque realmente muchos se han bautizado
Muchas personas se han bautizado y es real, pero le damos un vistazo a su vida hoy en día y ahí andan en el mundo. Ahí andan en el mundo. Quiere decir que ellos no recibieron la salvación. Ellos solo cumplieron con un rito, pero no fueron salvos. No son salvos. Un creyente verdadero que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que ha creído en el Evangelio, que Dios ha tenido misericordia de él, que ya recibió la salvación, se va a bautizar, se va a congregar, va a cumplir el segundo mandamiento, el simbólico de la cena del Señor, recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor, y va a perseverar. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Creyó, recibió salvación, recibió misericordia y guarda los mandamientos del Señor y persevera hasta el fin. Esa es la vida del cristiano. Se va a santificar el resto de su vida por medio de la palabra de Dios. Se va a congregar, va a estar con creyentes. Ese va a ser su anhelo. Pero primero que todo, recibimos la salvación. Somos salvos por fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para buenas obras. Entonces, el bautismo no salva, pero el bautismo lo debemos de hacer. Debemos de ser bautizados, porque es un mandato del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que Él les dé sabiduría, les dé entendimiento y les dé más gana de buscar su palabra. Nos vemos.